Hola, mi nombre es Javier, soy el profesor de filosofía. Esta materia específicamente es filosofía de la ciencia e historia de la tecnología. Es un poco compleja porque en poco tiempo tenemos que ver todo el desarrollo filosófico, científico y tecnológico de toda la humanidad. Así que vamos a tratar de resumir lo más posible. En principio, para poder hablar de filosofía tenemos que tratar de explicar de qué se trata. Y la filosofía trata de montones de cosas, pero básicamente lo que hace la filosofía es ayudar y acompañar al diferente desarrollo de la ciencia, preguntándose todas las cosas todo el tiempo. Porque si no nos preguntamos, no existiría una forma de conocimiento, no existiría un nuevo conocimiento. Es decir, para poder aprender algo nuevo tenemos que dudar de eso que existe. Y básicamente la filosofía hace eso. Después, para poder empezar, tenemos que empezar desde el origen mismo de la filosofía que vamos a ver nosotros, que es la filosofía occidental. Específicamente la filosofía que nace en Grecia hace más de 2500 años. Eh, por qué surge en Grecia específicamente? Por diferentes situaciones que se van dando en el mundo en ese momento. Tengan en cuenta que el mundo era totalmente diferente al actual, totalmente diferente al nuestro, y una de las cosas que suceden era que en ese momento Grecia era un modelo económico y de comercio muy importante, porque todos los lugares, todas las personas que trataban de comerciar pasaban justamente por ese lugar. Entonces, los griegos tuvieron la capacidad intelectual de poder comprender que había cosas que a ellos los hacían dudar de toda la realidad. Porque en ese momento todo lo que se sabía era que el mundo funcionaba de acuerdo a cómo los dioses determinaban las cosas. Pero los griegos, al darse cuenta que en diferentes partes del mundo tenían diferentes culturas, diferentes dioses y diferentes maneras de pensar, entonces había algo que no funcionaba, porque el mundo siempre fue el mismo y era uno. ¿Cómo puede ser que funcionara de maneras diferentes? Entonces lo que fueron haciendo es analizar cada una de estas posturas culturales, religiosas, y después llegar a una conclusión propia que es la que tuvieron que hacer ellos. En principio se los conoce a los primeros filósofos como filósofos del origen o filósofos de la naturaleza, porque lo que intentaron fue tratar de analizar la naturaleza o el funcionamiento del mundo y del universo que es natural, y tratando de dejar alejado el pensamiento mítico o religioso, pensando que posiblemente no sean los dioses los que determinan cómo suceden las cosas, sino que tiene que ver más que nada con una cuestión de la naturaleza misma. Entonces, los primeros filósofos empezaron a preguntar con respecto al origen del universo. Por ejemplo, uno de ellos, quizás el más conocido de todos, es Tales de Mileto. No sé si lo recuerdan o si lo escucharon nombrar, pero seguramente si se acuerdan algo de matemática tendrán en cuenta que existe un teorema muy conocido que es el teorema de Tales, y era justamente de esta persona. Es decir, era un filósofo, matemático, y tenía montones de aficiones o cosas que le gustaban, y fue una persona muy culta. El punto está en que él, para poder comprender el universo, empezó a observar. Y de lo que se dio cuenta era que posiblemente el mundo no haya sido creado por algo o por alguien, sino que haya surgido. Entonces él pensó que probablemente el primer elemento que tiene que haber existido siempre era el agua. ¿Por qué estableció esta forma de pensar? Y porque simplemente al observar se da cuenta que el agua es imprescindible para todo, el agua es imprescindible para la vida, el agua es imprescindible para todos los seres vivos, y es más, él interpretaba que todo lo que existe en el mundo tiene agua. Y no solo eso, sino que también interpretaba, equivocadamente, pero también interpretaba que la porción de tierra en la que nosotros vivimos, o que ellos estaban viviendo, también flotaba. Es decir, es de las personas que pensaban que toda la tierra flotaba sobre agua y que el mundo era una pelota de agua que hacía flotar el resto de las cosas. Bueno, de esta manera, obviamente que se equivocó, pero lo interesante de esta persona era que
su manera de pensar era casi científica porque lo elaboraba desde una metodología de investigación y desde su forma de mirar las cosas, dejando de lado lo que se suponía que ya era válido. Eso es hacer filosofía. Bueno, después nos podemos remontar un poquito más adelante y nos encontramos con que durante muchísimo, pero muchísimo tiempo se pensaba que el universo funcionaba de una manera y después se dieron cuenta que funcionaba de otra manera. Funciona igual en realidad, pero la teoría era diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que durante muchísimo tiempo se pensaba que el centro del universo era la Tierra. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como la teoría geocéntrica, la Tierra en el centro. Y después de mucho tiempo, recién después de 1500 años después de Cristo, se pudo llegar a comprender una teoría donde alguien decía, no, la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Que también se equivocó cuando generó esta teoría esta persona, porque el Sol es el centro de nuestro sistema solar y no del universo. Pero esa es otra cuestión. Lo que a mí me sorprende es que de todas maneras, durante muchísimo tiempo se pensó de una manera sin cuestionar. Y eso es lo que tiene que tratar de hacer la filosofía, cuestionar aquello que creemos correcto y que creemos válido. Hay montones de preguntas que no nos hacemos porque creemos que ya tenemos la respuesta. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿quién descubrió que la Tierra es redonda? ¿O quién descubrió que se puede dar la vuelta al mundo? ¿O quién descubrió América? La mayoría de ustedes puede llegar a pensar que fue Colón, que en realidad se llamaba Cristóforo Colombo. Pero bueno, nosotros lo conocemos como Colón. Es muy probable, no, es casi seguro que esta persona no haya sido ni siquiera el que haya descubierto eso. Y no le haya llevado la noticia a la reina, sino que la reina tiene que haber sabido de qué se trataba, tiene que haber sabido que la Tierra era redonda, y lo que también tiene que haber sabido era que era muy extensa, pero tan extensa, que con los medios físicos y económicos y tecnológicos que existían en aquella época, era imposible dar la vuelta al mundo. Es decir, en otras palabras, era muy difícil que con un barquito, como los que existían en esa época, pudiesen recorrer todos los kilómetros de océano alrededor del mundo para ir y dar la vuelta. Entonces, eso la reina seguramente lo sabía. Pero cuando esta persona, Colón, llegó con la propuesta y le dijo que él tenía la posibilidad de hacerlo y que estaba seguro que lo podía hacer, la reina se arriesgó y le dio el dinero suficiente como para que pudiera hacer la cruzada. El punto está en que esta persona tampoco llegó a dar la vuelta al mundo. Esta persona llegó hasta el continente que nosotros conocemos hoy como América. ¿Fue el primero en descubrir América? No. La realidad está en que hay pruebas científicas que demuestran que no fue el primer ser humano que llegó a América. Es más, América estaba habitada, y estaba habitada por millones de personas en esa época. Y no solo eso, sino que también existen pruebas donde se demuestran que muchísimo tiempo antes, pero muchísimo tiempo antes, por el norte de Estados Unidos, ingresaron personas desde Asia hasta Estados Unidos. En realidad por Alaska, Canadá y Estados Unidos. Y la gente que vivía en el norte de América son gente que había entrado por Asia. Y la gente que estaban viviendo en el sur de América posiblemente habían llegado por otras maneras o de otras maneras. Una de esas teorías es que los vikingos llegaron a Centroamérica y que empezaron a habitar parte de América y que por eso se fue generando unas diferentes características antropomórficas de los seres humanos, diferentes características físicas de los seres humanos que vivían en América cuando fue encontrada por Colón. Entonces el punto es, si Colón no fue el que descubrió que la Tierra era redonda, ¿quién fue? Si Colón no descubrió América, ¿quién fue? Si Colón, es decir, Colón era un marinero, no era un científico. Pudo saber algunas cosas, pero no era un científico. Es más, hay pruebas, es decir, hay registros escritos donde dicen que la Tierra es redonda cerca de 400 años antes de Cristo, lo que significa hace más de 2400 años ya se sabía que la Tierra era redonda.
Es más, no solo eso. Uno de los filósofos más conocidos que tenemos nosotros es Aristóteles, y era una persona muy, pero muy inteligente, y esta persona elaboró la teoría de que la Tierra, que era redonda, estaba en el centro del universo, y que el resto de los planetas que nosotros conocemos, no, que ellos conocían, giraban alrededor de la Tierra. Obviamente que se equivocó, pero de todas maneras lo interesante era que él postuló una teoría científica con los elementos y los datos que podía obtener en esa época. El punto está en que, como Aristóteles era una persona muy, pero muy famosa, muy conocida, muy culta, todo el mundo interpretó que lo que él decía era verdadero y que tenía razón. A tal punto que su teoría se sostuvo, la teoría geocéntrica, se sostuvo hasta casi el año 1500 y pico, es decir, hasta mediados del año 1500. Es decir, después de 1800 años se seguía pensando que la Tierra era redonda, pero que estaba en el centro del universo. Lo que pasa es que cerca del 1500 aparece una persona que se llama Galileo Galilei y... no, Copérnico. Aparece una persona que se llama Copérnico y que presenta una teoría totalmente diferente. Pero Copérnico no fue el que estableció esa teoría porque sí nada más, sino que seguramente Copérnico tuvo la posibilidad de acceder a otro tipo de conocimiento y poder elaborar diferentes teorías que que le sirvieron como práctica para poder desarrollarla a él. Es decir, Copérnico pudo comprender que la Tierra no era el centro del universo. Él dijo que el centro del universo era el Sol, y ahí generó una nueva teoría, que era la teoría heliocéntrica, a la que de todas maneras no asistían con la que no estaban de acuerdo la mayoría de los científicos, porque no existía forma de probar lo que él decía. Pero lo raro de todo esto es que recién en el 1500, mientras que se sabe, porque también hay algunos textos que lo pueden llegar a probar, se sabe que otro filósofo, 280 años antes de Cristo, también había postulado que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol. Ese señor era un señor que se llamaba Aristarco. Aristarco propuso la teoría heliocéntrica en el año 280 a.C. Y no solo eso, sino que incluso hasta se sabía que la Tierra era redonda y hasta hicieron pruebas para saber cuánto medía la Tierra en toda su longitud, es decir, cuánto era la longitud de la circunferencia de la Tierra. Aristóteles intentó, hizo pruebas matemáticas y a él le daba como cuentas unos 80.000 kilómetros de longitud. Aristóteles se equivocó, porque la Tierra hoy en día se sabe que tiene 40.000 kilómetros de longitud aproximadamente. Pero cerca del año 240 a.C., es decir, 60 años después de que Aristóteles haya propuesto que la Tierra medía 80.000 kilómetros, apareció un filósofo que se llamaba Eratóstenes, un nombre medio raro, igual no presten tanta atención en eso, pero un filósofo que se llamaba Eratóstenes, y él, con la capacidad matemática que tenía, porque venía de una escuela de matemáticos, pudo establecer que la longitud de la Tierra era aproximadamente de 40.000 kilómetros. Él se equivocó, por lo que se sabe, en un 6% más o menos, pero teniendo en cuenta el tiempo, es decir, la época, el tiempo, los elementos que tenía para poder medir, fue una suma bastante exacta. Entonces, Eratóstenes pudo determinar que la Tierra medía cerca de 40.000 kilómetros en su longitud de circunferencia. El punto está en que entonces todo lo que fuimos aprendiendo, no sé por qué, pero lo fuimos desaprendiendo. Porque después en un momento en la historia nos dicen, no, el que descubrió que la Tierra es redonda fue Colón. Y nos damos cuenta que no fue así.
el que descubrió América fue Colón, y también nos damos cuenta que no fue así. Bueno, este tipo de cosas son las que tratamos de comprender desde la filosofía, tratamos de darnos cuenta por qué nos enseñan ese tipo de cosas y por qué les conviene, de alguna manera, que nosotros no sepamos la verdad, no sepamos la realidad. Bueno, desde la filosofía vamos a tratar de comprender todo este tipo de fenómenos. Yo les voy a proponer una tarea, y la tarea de ustedes va a ser, teniendo en cuenta que los primeros filósofos eran filósofos de la naturaleza e intentaron comprender el mundo, comprender el universo, dejando de lado las cuestiones míticas, mi tarea o la tarea que yo les voy a dar es que ustedes traten de alguna manera imaginarse cómo se pudo haber generado o creado el mundo o el universo, dejando de lado las dos teorías que ya conocemos. La teoría creacionista, que es que Dios genera y crea el mundo tal cual lo conocemos, y la teoría en la que y la teoría en la que el universo aparece a través de una explosión que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang. Bueno, estas dos teorías ya las conocemos. Yo quiero que propongan, que hagan un esfuerzo para tratar de inventar ustedes una teoría propia. No hace falta que se copien, no hace falta que lo busquen en internet. Solamente quiero que traten de esforzarse en hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta manera les voy a demostrar que no fue fácil lo que hicieron los filósofos hace 2600 años. Eso de pensar una nueva teoría o una nueva forma de comprender el mundo es bastante jorobado. Después, esto es un video simplemente, espero que más o menos podamos comprendernos y podamos hacer las cosas, y les dejo las consignas por escrito. Les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto.